En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. Otra tarde de día de martes aquí en TX Plus, un nuevo capítulo de Hágase la Luz. Vuelvo a estar con mi partner Daniela González. Vamos a dejar descansar a Sebastián en Inglaterra, que está ahí en prueba, no sé. Así que eso. ¿Cómo estamos, Dani, para partir este programa? Súper bien, súper animada. Estuve fuera, pero muy presente en este fin de año del sector que ha sido súper intenso en actividades, en eventos Sí, y celebraciones, ¿no es cierto? También. sí. ¿Hay alguna... perdón. Bueno, aparte de varios seminarios, varias cosas que han pasado, hay una efeméride que nosotros nos queremos detener un poco y aprovechar de saludar a los amigos de Acera que cumplen 20 años de vida en este 2023. Exacto, partieron en el 2003 y muchas cosas han pasado desde que inicia esta asociación gremial hasta el día de hoy. Quizás podemos hacer alguna especie de raconto de cuál era el sistema del 2003, cuál es el sistema del 2023 y qué nos depara el futuro. Sí, yo era muy joven en esa época, entonces no lo puedo recordar, pero si uno se para en el 2003 y piensa en lo que en ese momento se visualizaba como la matriz eléctrica del futuro, han existido bastantes cambios tecnológicos, ¿no es cierto? Y no necesariamente fueron en principios hacia las energías renovables, pero después de paulatinos cambios, ¿no es cierto?, regulatorios y sobre todo, y eso hay que reconocerlo, importantes disminuciones de los costos de esas tecnologías, ¿no es cierto? Y de eficiencia en esas tecnologías permitieron que estas, sin subsidios y sin políticas públicas quizás más agresivas, entraran a nuestro sistema eléctrico y lo cambiaran radicalmente, porque hoy día tenemos, para hacer así como la cuenta ¿cómo se dice?, del almacén, un 42% más o más de capacidad instalada en energías renovables a agosto de este año. Hemos superado por primera vez la generación solar más eólica, ha superado la generación a carbón en muchos momentos. Durante los últimos 10 años se han reducido en un 15% las emisiones y se han retirado una importante cantidad de megawatt en carbón en los últimos años. O sea, eso ha sido un cambio absoluto y completamente radical respecto de lo que había el año 2003, y creo que Acera tuvo un rol súper importante de ser los nuevos, ¿no es cierto?, los entrantes, además con como bueno, suele suceder, ¿no es cierto?, con una tecnología distinta, tuvieron que hacer presente todas las barreras, ¿no es cierto?, que les impedían entrar a el mercado para competir, instalar un discurso distinto, quizás hacer algo que probablemente era como distinto de lo que ocurría en el sector de enlazar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la industria con también objetivos en materia medioambiental. Entonces, ha tenido presidentes y directores ejecutivos y ahora una mujer, ¿no es cierto?, Analía Rojas, que han sido voceros muy importantes de sus representados en los últimos años. No sé, un agradecimiento, obviamente, a Cera y también a todas las organizaciones
energéticas que han participado en el posicionamiento de la energía renovable durante los últimos años. Y algo que no lo he dicho yo, sino que lo he escuchado en algunas partes, o sea, no lo invento yo, es que, claro, pusimos la energía renovable en el centro, pero ahora estamos en esta segunda etapa, la segunda etapa de la transición, o como quieran llamarle, donde tenemos que dar ya el salto cuántico en forjar el mercado que va a permitir la consolidación de este movimiento que partió hace 20 años atrás, quizás por ahí, y ya nos tiene en el estándar que tenemos actualmente. Y como parábola, para cerrar este punto, es la canción que me toca poner a mí ahora. Se llama El vuelo de Ícaro, Flight with Icarus, de Iron Maiden. Es como, ya estamos tan cerca de una gran penetración renovable, tan cerca al sol, no nos quememos como Ícaro. Entonces, hagamos las cosas bien, tomemos este espacio de diálogo en el Senado, en el gobierno, para que fortalecer nuestro sistema regulatorio y dar quizás paso importante en el establecimiento de la energía renovable de tomo y lomo en nuestro sistema. Así que vamos con Iron Maiden, The Flight of Icarus, en Hágase la Luz, esta tarde de martes por TX+. 1 minuto y nos vemos. Inside
Bueno, y después de escuchar este temazo de Iron Maiden, ya pueden ver a nuestro invitado de esta tarde de día martes. Él es Mauricio Enríquez. Así que, ¿cómo estás, Mauricio? Un gusto tenerte acá en Hágase la Luz. Hola Danilo, Daniela, muchas gracias por la invitación. Hola, Feliz de compartir con Mauricio. ustedes en este programa más tan entretenido y que ojalá podamos ayudar a que se haga la luz. Ah, sí, pues. Ese es nuestro propósito aquí. Nuestra misión, uno, de que se haga la luz y que se haga la luz de manera comunitaria, social, etcétera, de que todos cachemos de cómo estamos moviendo y cómo podemos mover este carro de aquí al futuro próximo. Entonces, para partir, le voy a dar el paso a mi partner para que presente a Mauricio. Claro. Mira, para todos quienes nos escuchan y nos ven en las distintas plataformas de TX Radio Plus, yo siempre le cambio el nombre a las cosas, pero se entiende. Mauricio es ingeniero civil aeroespacial de la Universidad de Concepción y se encuentra cursando una MBA en la S Business School of Chile. Fue gerente de desarrollo de negocios de Aviasur, con un especial foco en proyectos e innovación. También tuvo un paso por el sector público, específicamente en la Seremi de Energía de la región de Biobío, la que le correspondió encabezar, y también trabajó en el Ministerio de Energía, coordinando políticas públicas de este ministerio. Desde el año 2022 es director de Asuntos Corporativos de BPD Chile, que es una firma alemana con importante foco en el desarrollo de las energías renovables. Bienvenido nuevamente, Mauricio. Muchas gracias, Daniela. Un placer compartir con ustedes. Oye, empecemos esta conversación y hay una grata coincidencia que no se nos había dado en este programa, que eres nuestro segundo invitado que es ingeniero aeroespacial. Ya habíamos conversado con una referente también del sector renovable aquí en Chile, que es Patricia Dares, y también le preguntamos cómo desde una carrera que parece bastante específica, tú transitas y ya está de forma completa, se podría decir, en el mundo energético. Entonces, nos gustaría saber cómo tú llegas a este espacio y cuáles fueron los avatares de este desarrollo profesional que al final te tienen trabajando hoy día desde la vereda energética. Sí, ha sido lecciones bien entretenidas que de alguna forma la vida y las oportunidades me han llevado allá, pero no es tan alejado. Me encantan las aviones, me encanta el mundo aeronáutico y las vueltas de la vida. Yo partí trabajando, me especialicé en la aerodinámica, en las alas de un avión, en cómo se calculan las alas de un avión, es lo que me apasiona. Y aunque ustedes no lo crean, las alas de un avión es prácticamente lo mismo que una turbina eólica, que la pala de una turbina eólica, solo que está de forma vertical. Pero el principio por el cual se mueve una turbina eólica, que tiene 3 aspas, 3 alas, es exactamente el mismo principio de sustentación que el avión. Y mi primer trabajo fue, hace ya varios años, calculando palas eólicas para fabricantes de turbinas. Entré al mundo de la aviación, que era lo que quería, y después me di cuenta que en realidad teníamos una crisis de los combustibles, una crisis climática. Dije, no, ya, muy entretenido la aviación, pero eso podemos dejarlo como hobby. Creo que puedo aportar el desarrollo de proyectos, el desarrollo de iniciativas en algo que creo que es muy relevante, y por eso que se haga la luz en cómo transformamos esta sociedad en una sociedad mejor. Creo que algo podemos hacer, sobre todo del sector energético, y cuando tuve la oportunidad la asumí y ha sido increíble. Es una tremenda experiencia, así que feliz de hacer la luz. Y este contacto con el mundo energético, porque si revisamos un poco, claro, tú estuviste en una empresa de diseño de palas, como bien nos comentas, pero de repente, porque ahí estuvimos figoneando currículum, LinkedIn, etcétera, es como que el cambio se dio un poco brusco desde esta empresa privada a también a trabajar en palas, pero de repente un salto hacia el mundo energético. Quizás si nos cuenta un poquito más de cómo se gesta este aterrizaje. Mira, aterrizaje aeroespacial. Claro, tal cual. No, fue bien especial. Yo trabajaba en el mundo privado, pero le prestábamos mucho servicio al gobierno, al mundo público. Nosotros volábamos aviones para capturar información, básicamente con diferentes tipos de sensores, LIDAR, fotogrametría, cosas bien choras, y que empezamos a trabajar mucho para empresas energéticas.
para qué nombrarlas, pero las transmisiones de línea eléctrica, líneas base, topografía, y además le prestábamos servicio de esto mismo al gobierno. Y fue en una oportunidad, en una reunión de esta, que yo ya dado que me metía en esto de las palas, de las turbinas, en estas reuniones, en que un subsecretario de la época me pregunta si yo estaba disponible para asumir un cargo público. Fue bien raro, fue bien especial, porque dije, bueno, estamos en una reunión de trabajo y terminé la reunión y me pregunta esto. Obviamente llegué a la casa, le dije a mi señora, me dijo que no, que por ningún motivo, pero terminé igual en este cargo porque era en Concepción, y como ya había estudiado en Concepción, me gustaba Concepción, como que cuajaron muchas cosas, dije ya, esto no basta solo con hablar en contra del mundo público, yo era muy crítico, y a ratos todavía lo soy, y dije, bueno, si aquí me está dando la oportunidad de aportar desde adentro y no solo criticar, asumamos este desafío. Y así fue como, viviendo en Santiago, me volví a Concepción a asumir este cargo. Nos fuimos 2 con mi señora y volvimos 3. Mi primer hijo es penquista gracias a este servicio público, así que fue así como migré este rápido aterrizaje. Oye, Mauricio, y aprovechando que nos contaste este paso desde el mundo privado al público, nosotros también estábamos haciendo un recuento que eres también nuestro segundo invitado, que fue Seremi de Energía, después de Carola Venegas, que también fue ex Seremi del Biobío. Entonces, nos gustaría profundizar un poquito más en este rol. Cuéntanos un poco, y a toda la gente que nos escuche, nos mira, ¿cuál es el rol específico de un Seremi? ¿Cómo lleva las regiones, las distintas políticas públicas que se originan a nivel central? Y después de haber tenido esta experiencia, ¿qué crees tú que falta para que se avance la participación de los territorios, las regiones, por ejemplo, en el desarrollo de las políticas energéticas? A ver, primero, para todos quienes nos ven y nos escuchan, un Seremi, en el papel al menos, es el representante del ministro o ministra en el territorio. Uno lleva la voz de la política pública a cada una de las regiones. Y al revés también, uno debiera levantar muchas de las situaciones que ocurren en las comunas, en las regiones, y llevarlas a lo que se conoce como el nivel central, Santiago, donde se desarrollan las políticas públicas. Después, cada Seremi funciona bien diferente y tienen potestades también muy diferentes. Un Seremi de salud, sobre todo en pandemia, ¿cierto?, tenía un poder muy, muy diferente a lo que tiene un Seremi de energía o un Seremi de obras públicas, ¿cierto?, que son servicios en sí mismos mucho más grandes. En el caso particular mío, tocó en esa época, y ustedes probablemente se acordarán, de mucho desarrollo de energía, sobre todo eólica, en la zona de Biobío. Además, desde el Biobío está ENAP, se llevan los combustibles hacia el centro-sur de nuestro país. Hasta hace un par de años atrás todavía llegaba gas desde Vaca Muerta en Argentina. Es una región energética bien compleja. Y entonces depende mucho de cada ministro, de cada política pública o de cada intención que se quiera dar. Pero a mí me tocó vivir una época en la que había que empujar muchos proyectos. Y probablemente una de las cosas que me caracteriza es tratar de hacer que las cosas pasen, como digo yo. Y eso fue tal vez lo que me llevó a ese momento, de hacer que empujaran muchas cosas, que muy entretenido en el sector de energía, que las políticas, y ustedes saben bien, los proyectos son tan de largo plazo, que como se fueron planificando, se fueron diseñando, se fueron invitando inversionistas. A mí me tocó agarrar la posta cuando los inversionistas estaban pidiendo permisos ambientales, transporte de palas eólicas, escoltas de carabineros para llevarlas por la Ruta 5, y cómo todo ese desafío que venía de antes, hacer que pasara con el SAG, con obras públicas, con vialidad, con carabineros, con intendentes. Hay una cantidad de anécdotas enormes, después en medio de una pandemia. Entonces fue muy interesante, más que llevar la voz o hacer tanta política pública, digamos que podría ser bien interesante, a mí me tocó empujar mucho para que el servicio público se mueva. Es cierto eso de que el servicio público en general a veces le cuesta moverse, los titulares o los desarrolladores de proyectos hablan un lenguaje muy diferente a ratos con el evaluador del SAG o con la persona de vialidad, y hacer que todo ese mundo en un momento muy especial para nuestro país se desarrollara con contratos de energía renovable. Eso había empresas que tenían que inyectar esa energía, tenían contratos que tenían que alcanzar. Fue de mucha presión y de hacer que las cosas pasaran, muy interesante, muy agotador a ratos, pero creo que la labor de un Seremi en general, sobre todo en estas áreas productivas, tiene que ser el facilitar
que la inversión ocurra, tiene que ser que los procesos puedan ocurrir. Creo que uno tiene ese espacio de influencia en los territorios y uno debiera, creo yo, como servidor público, al menos hacer que esas cosas puedan ocurrir. Y como bien tú decías, Daniela, hay todavía mucho espacio para que las regiones puedan tener mayor espacio en el involucramiento de las políticas públicas. Yo te diría que en general hoy se le consulta mucho. Si uno va a los territorios, todo dice, oye, que consulta indígena, consulta de este proyecto, consulta de esta política. Y es cierto, ¿no? Consultamos mucho, el servicio público consulta mucho. Todo termina en libros muy bonitos, bien empastados, bueno, hoy día en la web, digamos, pero libros digitales. Hacemos mucho espacio de consulta pública. Creo que falta un espacio de resolución más local. Y ahí, para no aburrir, creo que hay dos espacios súper importantes. Uno, de mayor responsabilidad también de los gobiernos regionales y de los espacios regionales, donde no solo se tome en vista la consulta, sino que se tome también espacios de mayor resolución. Hoy día tenemos todavía gobernadores regionales que se están empoderando y haciendo que esto funcione. Todavía es un proceso más largo. Y lo segundo es modernizar mucho más al Estado. A mí me tocó verlo desde adentro, hoy día me tocó verlo antes de afuera, de adentro, y hoy día lo sigo viendo desde afuera del servicio público. Hay un espacio enorme en modernizar el Estado. Seguimos, o el servicio público sigue ocupando herramientas de hace 10 años atrás para enfrentar problemas que hoy día nos van ganando, como por ejemplo la dimensión de las turbinas. Nuestro manual de carreteras, y con esto cierro, nuestro manual de carreteras no está diseñado para transportar cargas de ese tamaño. Y nunca fue pensado porque hace 10, 20 años atrás, cuando se desarrolló el manual de carreteras, no era esto una demanda. Bueno, actualizar ese tipo de cuestiones hoy día hace que sea muy necesario incorporar nuevas herramientas para modernizar el servicio público. Oye, ¿verdad? Uno de repente como que no piensa en esas cosas. A uno no se le ocurren, pero efectivamente a los que están desarrollando proyectos y trasladar a esas normas que algunas veces nos hemos topado en carreteras con carabineros llevando... Hay algunos camiones como que doblan de manera especial y hacen una... Sí, es un arte trasladar eso a los terrenos de instalación. Eso, Danilo, que tú dices, bien interesante, porque esta empresa WPD funciona en más de 30 países, partió en Europa, y por ejemplo, los camiones que hay en Europa homologados son capaces de llevar la pala solo desde la base, y es como que la ponen vertical, en realidad es diagonal. Ese tipo de camiones, por ejemplo, en Chile no están homologados, y aun cuando se quieran traer ese tipo de camiones, hoy día él tiene que haber de doble rampa o doble eje. Eso significa que la pala va sujetada por delante y por atrás. Y por tanto el radio de giro es mucho más amplio de lo que podría ser de otra forma. Y otra vez nuestras carreteras, los caminos rurales. Los caminos rurales se dañan un montón con este tipo de cuestiones y en general estamos muy al debe en cuestiones como esas, sobre todo en etapas de construcción. Y efectivamente nuestro sistema no estaba preparado ni pensado para enfrentar esto tanto como fue en Biobío, que además las palas eólicas de ahí hacia el sur y hacia el norte llegaban por el puerto de Lirquén. O sea, no solo los proyectos que vemos en el Biobío, sino Ñuble, Maule, venían también desde el Biobío. En los lagos, etc. Sí, hay harto proyecto eólico en el sur. Sí. Vamos, entremos ya en materia de WPD. ¿Ya? Actualmente 370 megawatts instalados en distintas centrales eólicas, específicamente en la zona sur de nuestro país, y además que tienen una cartera muy relevante en proyectos de desarrollo. Cuando nosotros conversamos con representantes de empresas extranjeras que, digámoslo, recientemente han llegado a nuestro país, recientemente, no sé, 5, quizá un poquito más de años, siempre hacemos la misma pregunta porque nos interesa saber por qué se elige Chile. ¿Qué lleva una empresa alemana a invertir en el desarrollo de energía renovable al otro extremo del mundo? O sea, estamos a, no sé, 15.000, 17.000 kilómetros de allá, y algo los hace poner el foco en este extremo de Sudamérica. No sé si nos quieres contar un poco cuál fue la motivación y de este aterrizaje de WPD en nuestro país. Fue bien especial y a rato un poco de locura, digo yo, porque esta empresa invertía en Alemania, Francia, ciertos lugares que eran prácticamente al lado. Y en esos años, estoy hablando sobre todo la época del 2013, hasta el 2015, muy fuerte, había muchas como oleadas de Chile yendo a buscar inversión afuera. Y la verdad que la compañía, y fue muy real esto, dice como, oye, ya es tanto lo que vienen a invitarnos a invertir, que debe ser bueno Chile, así que hagamos algo, y partió con una oficinita muy chica de 2 personas arrendando terrenos, de verdad que partió arrendando terrenos,
se dieron cuenta dos cosas fundamentales: una estabilidad regulatoria, una estabilidad política, por así decirlo, comparable en términos generales a lo que se vivía en Europa, y evidentemente una estabilidad regulatoria en el sector energético, con una política energética que desde aquellos años hablaba de incentivar mucho las renovables. Esta compañía nunca ha desarrollado otro proyecto que no sea o solar o eólico, nunca ha pasado por una transición, digamos, nació en este espacio de energías limpias. Y cuando se dan cuenta que hay esa estabilidad regulatoria, que hay esa política energética, de que además se trascendía esta política hacia los diferentes gobiernos, es cuando deciden desarrollar el primer proyecto, que fue en Negrete. Y además algo muy especial que a mí me encanta mucho de esta compañía, es que encontraron que había buen viento en la Araucanía, encontraron que había una buena conexión en ese minuto. Bueno, hoy día está bastante saturada la zona, digamos, pero en aquellos años había todavía mucho espacio, y además que era una zona bien olvidada ya en aquellos años, o que sonaba muy conflictiva, pero había un espacio de poder trabajarlo, y desde ahí fue decir, bueno, hagamos ese esfuerzo, por cierto que costó, más probablemente de lo que se planificó, pero se decidió invertir porque había esa capacidad regulatoria, porque había espacios olvidados también, y porque había una política energética que podía trascender a los gobiernos. Así hoy día, como tenemos 3 parques en operación, y además un proyecto de seguir funcionando en Chile y de seguir desarrollando energía limpia en nuestro país. Mauricio, ya se nos ha pasado el tiempo volando y hemos terminado la primera parte de este capítulo de Hágase la Luz, y antes de irnos a la pausa queremos te vamos a dar un honor, que es elegir una canción que puedan disfrutar todos nuestros auditores. Oye, qué desafío, gracias. A ver, para darle ánimo a esta tarde, Coldplay, A Sky Full of Stars, una canción que me gusta mucho y que da harto ánimo para esta tarde. Ya, vamos a escuchar a Coldplay. Me acuerdo hace rato que no escuchamos Coldplay, así que es bueno recordar, y un temazo que el que nos das. Así que vamos con ese tema y volvemos en algunos minutos acá en esta tarde, día martes, en Hágase la Luz por TX Plus. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the
A Sky Full of Stars, canción de Coldplay que aquí nos ha recomendado Mauricio Enríquez, el director de Asuntos Comparativos de WP de Chile. Sigamos en la conversación, Mauricio. Ya un poco, una pequeña pregunta. ¿Cuándo fue que llegó WPD a nuestro país? Así, esa oficina con 2 personas. Eso partió el año 2009, 2010 y ya así, pero eso fue, ahí todavía no habían 2 personas, ahí habían viajes y un root. Cuando ya habían 2 personas, estamos hablando del año 2014 en adelante, 2013. El rediseño de las licitaciones. Tal cual. Ese fue el gatillante. Antes se venía desarrollando, por cierto, proyecto, pero cuando ya se decide hacerlo completo es cuando se adjudica en la licitación del 2015, la famosa licitación donde se cambian estos bloques horarios y de alguna forma se habilita que puedan entrar las renovables. Oye, claro, porque quiero hacer el paralelo entre cuando llegan y las decisiones de inversión, que tiene que haber sido, claro, 2014, 2015, y que son distintas a lo que estamos viviendo hoy día en materia de energía renovable. El último tiempo no ha estado para nada exento de dificultades para este tipo de empresas que desarrollan proyectos solares, eólicos, etc. Podemos numerarlo: desacople, alza importante en los costos sistémicos, recortes de generación, en fin, hartas cosas. ¿Cómo a ustedes los ha impactado directamente? Y de ahí enlazo con otra pregunta, porque actualmente también se está tramitando en el Congreso una ley de transición, que se supone que va a ir a despejar algunos de estos problemas que tenemos hoy día en materia de energía renovable. También, ¿cuál es tu opinión de este proceso, cómo se ha ido llevando y si lo que se está discutiendo va a tener un impacto positivo en esta industria? Sí, a ver, yo creo que hoy día la industria energética en el mundo, y Chile no está exento de aquello, nos estamos enfrentando a grandes desafíos. Yo por eso digo, esto no es solo una crisis climática, hay que recordar que el 70% de los gases de efecto invernadero provienen del sector de la energía, 1/3 es la generación, pero la crisis no es en sí misma climática, es una crisis de los combustibles. Países como el nuestro, que depende tanto de los combustibles, que tenemos que importar todo esto, lo que ha ocurrido con las guerras, lo que ha ocurrido con la pandemia, ha hecho que las alzas de los combustibles estén impactando a las familias, al desarrollo energético, y desafortunadamente esto afecta a los más pobres, a los que más necesitan, son los que más afecta esto. Solo un dato: el año 2022, la mitad de la electricidad que llegó a las familias de nuestro país lo hizo proveniente de contratos que todavía usan la energía combustible fósil, con precios del orden de $160 el megawatt hora. Solo 1/5 de la energía eléctrica que llegó a las familias lo hizo usando fuentes renovables como el viento o el sol, con precios que son la mitad de aquellos contratos que vienen de las fósiles, que tenemos que seguir transitando, que todos estamos de acuerdo que tenemos que ir hacia más energía renovable. La pregunta es cómo lo hacemos. Y como tú bien decías, Danilo, hoy día estamos viendo curtailment, estamos viendo energía que el costo marginal 0, y eso está haciendo muy compleja la situación. En condiciones, como hablábamos, 2014, 2015, en nuestro caso, que llegamos a Malleco, un tremendo proyecto, teníamos terreno, viento, conexión a la red, y 5 años más tarde empezaron a desarrollarse e instalarse otros proyectos que terminaron colapsando la red. Poco probable parecía en aquellos años poder prever que se iban a instalar otras empresas con otros proyectos en la zona para colapsar o que terminaron por colapsar la red. Creo que ese desafío que estamos enfrentando debería hacernos poner el foco en precisamente que se haga la luz, que lleguemos con electricidad a las familias a un costo bajo, que esa energía sea limpia, que esa energía pueda satisfacer demandas actuales y futuras y que sea resiliente. El gas natural, el petróleo, no lo tenemos en Chile, y en un país como el nuestro, seguir dependiendo o creer que podemos transitar a un futuro todavía usando estos combustibles es o no hemos aprendido lo que nos pasó con Argentina o no estamos viendo lo que le pasó a Europa cómo dependió tanto del gas natural en medio de una guerra. Es una situación crítica, compleja. Creo que tanto el Parlamento como el gobierno han entendido que el foco no tenemos que ponerlo en defender un modelo u otro, no tenemos que ponerlo en defender una empresa u otra, sino hacia dónde queremos llegar, y reconoce que hoy día hay un problema en este camino y que entonces tenemos que corregirlo. Desde ahí, al menos en términos generales, creemos que es muy positivo que hoy día la discusión se esté colocando en que hay un problema complejo
en las energías renovables, que son más baratas, que son independientes, y cómo debemos solucionar aquello. Creo que hay una discusión, como compañía hemos hecho algunas propuestas y esperamos, por cierto, de que esto salga positivo, pensando no en nosotros, no en las empresas, pensando otra vez en que esta promesa de electricidad limpia, barata, llegue a las familias. Mauricio, profundizando también en lo mismo, WPD, junto a otras empresas, la famosa Carta de los Nueve, ¿no es cierto? Así es conocida en el sector, hizo una propuesta al Ministerio de Energía respecto de la problemática de las congestiones que en definitiva, o de sobreoferta que llevan a costos marginales ceros en algunas horas del día, especialmente en las horas solares, en el caso del norte, ¿no es cierto? En el sur la problemática es un poquito más diversa, pero en definitiva esa propuesta iba por el lado de que las unidades que están generando mínimo técnico marcaran marginal. También los vimos en una sesión del Senado, de la Comisión de Minería y Energía, junto también a las empresas firmantes de esta carta, contándole a los parlamentarios de sus problemáticas. ¿Cómo ves tú que es el ánimo, la recepción, tanto del Ejecutivo como del Congreso, para adoptar decisiones que vayan a hacerse cargo de este proceso de transformación en general y también algunos aspectos coyunturales en particular? ¿Por qué crees tú que es necesario que se tomen acciones y no dejar simplemente que las reglas del mercado vigente operen? Sí, Daniela, lo que tú dices creo que es muy cierto. En un mercado regulado como este, y además con la experiencia de vida, hemos visto que el mercado por sí solo no ha sido capaz de corregir esto. Ya les decía el ejemplo, cuando llegamos al territorio teníamos viento, teníamos subestación, espacio en las líneas de transmisión, un contrato con el Estado de suministrar, y 4 o 5 años después se instalaron otras empresas que en sumatoria vinieron a colapsar la red. Podemos discutir latamente y hay en la industria de por qué ha ocurrido esto, señales o no señales de localización. Bueno, el hecho concreto es que el mercado y las mismas empresas han terminado llegando después, colapsando las redes, y eso, al menos para los que llegaron en una etapa inicial, no estaríamos de acuerdo que no era previsible, ¿cierto? Desde ahí hemos estado trabajando con algunas otras compañías, con los mismos parlamentarios, para proponer ideas de cara a solucionar esta energía renovable a bajo precio que no está llegando finalmente a las familias o que no la estamos impulsando decididamente. Hemos hecho una serie de propuestas, creemos que el ánimo hoy día en la industria, hay una concordancia respecto de hacia la meta, sin perjuicio de que tenemos diferencias en cómo abordar, cómo hacer este camino. Esto que hablamos del costo marginal cero, básicamente tiene que ver con un modelo de cómo hemos desarrollado nuestro mercado eléctrico. Un mercado eléctrico que fue diseñado para centrales térmicas y centrales hídricas hace ya 40 años y sus respectivas modificaciones. Pero no es un modelo de mercado que represente la realidad, es una cuestión dogmática, si uno quiere, desde el modelo de mercado, desde lo específicamente legal, porque la energía limpia del sol y del viento no vale cero. Digamos, se pagan intereses, se pagan créditos, se pagan sueldos, se paga mantención. Entonces, creo yo que a rato la discusión todavía se vuelve a defender un modelo por sobre otro, a defender una situación coyuntural por sobre otra, y a veces se nos olvida un poco, creo yo, poner un poquito la mirada en esa meta final y en que tenemos que transitar esa meta, que por cierto no van a poder transitar todos, si ya hay riesgo, ya hay falencia, ya hay errores. La pregunta es, ¿nos quedamos en esta discusión de este espacio corto del siguiente año, los siguientes 2 años, o como les digo yo, el evita de los próximos 2 años, y corremos el riesgo de volver a volver a lo incumbente, a una nueva concentración de mercado, a precios altos? ¿O ponemos la mirada definitivamente en dónde queremos estar y aseguramos ese camino más allá solo de esa esperanza, sino de asegurar ese camino? Y es por eso que hemos estado trabajando y lo vamos a seguir haciendo, quedándonos en Chile, siguiendo invirtiendo en Chile, pero viabilizando que esto sea realmente factible. Y esa viabilización la ves entonces tú como una modificación o un cambio al modelo del mercado mayorista.
Yo creo que la industria y personalmente estamos de acuerdo en que un modelo de mercado marginalista como el que tenemos hoy día en Chile no representa realmente los costos de la energía renovable y no se ha actualizado a la velocidad que han penetrado las energías renovables. Por cierto que nosotros tampoco pensábamos que se iba a hacer tan rápido como lo estamos viendo hoy día. Entonces sí, estamos conscientes de que debemos avanzar hacia otro modelo de mercado. Y en paralelo creemos que hay otros espacios para ir mejorando esto, por ejemplo, automatismo en las redes, mayor inteligencia, mayor sofisticación en el uso de las redes. No soluciona el problema, digamos, pero viabiliza muchos de los caminos. Lo mismo los factores de modulación que representen realmente los costos marginales, cada uno de los nodos. ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo con los PMGD? O sea, hoy día, más allá del modelo, en los hechos reales y al final del día, los combustibles térmicos, el diésel, el carbón, el gas natural, tienen un precio mínimo. Los PMGD tienen un precio mínimo. Pero las renovables, donde todos decimos que queremos ir, no tienen un precio mínimo. Digo, al menos vale la pena hacerse ese tipo de preguntas que pareciera que el mercado y la situación regulatoria no se ha actualizado debidamente para llegar allá. Creemos que hay que actualizarla y además hay medidas administrativas como las que les comentaba que pueden viabilizar cuestiones como esta. Interesante eso de hacerse las preguntas. Pero no voy a negar que de repente uno cae en los purismos de la conceptualización del mercado y puede dejar a la libre competencia a que se defiendan unos contra otros. Pero hacerse esas preguntas en función de las metas que uno tiene, no, metas como sistémicas, yo creo que es lo mínimo para partir una conversación, que no sea una conversación de sordos, porque si vamos a defender a ultranza el modelo, y como ciencia social, es posible modificarlo para cumplir ciertas metas, que basta, o sea, parte, como tú dices, con hacerse estas preguntas y contestarlas adecuadamente, pues no con... Sí, gracias por esa respuesta. No, ¿qué quería comentar yo antes? Un punto sobre la pregunta anterior, porque queremos, o te pido que les contemos a nuestros auditores, porque hablaste de problemas, tú dijiste de redes en la zona sur, pero generalmente es probable que nosotros pensemos que los problemas están en el norte, porque el sol está en el norte, etcétera. Si nos puedes contar un poco, entrar en el detalle de que la zona sur, o sea, no olvidemos el sur, ¿no? Es necesaria y sigue siendo necesaria transmisión. Si nos puedes contar un poco cuál es la realidad de, no sé, Conce al sur, no sé qué está pasando por allá. Yo diría que el nodo todavía de Conce al sur, de Charrúa, esto está justo cuando comienza la región del Biobío, ¿cierto? Un poquito más al sur de Ñuble, en Cabrero específicamente. Un gran nodo de concentración eléctrica, además tiene un buen viento, estoy hablando desde Los Ángeles hasta Coyipulli, básicamente todo ese trecho, por la zona central y también por la costa está menos desarrollado, pero tiene muy buen viento. Y hoy día tenemos una cantidad de proyectos en operación, y además cerca de 2.000 megas solo en esa zona como capacidad instalada, por cierto que no se inyectan los 2.000. Y hay una serie de proyectos que ya están en evaluación y que van a probablemente instalarse en el mismo sector. Y solo para hacerse una idea, hay épocas del año en que nuestro parque eólico Mayeco, por ahora que sigue siendo el eólico más grande de Chile, en la Araucanía, me encanta decir eso porque se pueden hacer proyectos en la Araucanía, todavía es el más grande de Chile. Ese proyecto en épocas del año, el 50% de su energía que está produciendo, su energía eléctrica, no puede ser inyectada a la red por congestión. Y de la que se inyecta, el 40% se remunera a costo cero por nuestro sistema marginalista, digamos. En promedio está en torno al 30%, por eso decía como cifra máxima ha llegado al 50%, pero en promedio la energía que no podemos ingresar al sistema está en torno al 30-35%. Y eso llega todavía hasta esa zona, pero por cierto, la medida hoy día, esto es bien especial, como que los mismos desarrolladores nos vamos moviendo de polo en polo, casi que no hubiésemos aprendido la lección. Y hoy día Frutillar, Puerto Montt, en los próximos 10 años va a pasar, 5 años va a pasar exactamente lo mismo. Hoy día estamos todos mirando las mismas zonas, los mismos proyectos, los mismos territorios, y claro, van a haber algunos que lleguen primero y vamos a terminar colapsando la red, que con un modelo como el que tenemos actual no es beneficioso. Pero para responder la pregunta, Danilo, en el sur, en la Araucanía, es por cierto no lo mismo que en el norte, la situación es bastante más compleja en el norte, pero ya estamos visualizando energía eléctrica que no podemos ingresar a la red y que no puede llegar finalmente a la familia, a las empresas, a las maestranzas, donde podrían tener mejores condiciones competitivas. Súper.
yo recuerdo, entré un poco en específico en la zona sur, y también obviamente al desarrollo de parques eólicos. Debe haber sido quizá hace no sé cuántos meses, pero hubo un reportaje de Mega que hablaba sobre el impacto de Megavisión, Mega, del impacto de los parques eólicos en las comunidades. Además, hace poco también se fusionó dos proyectos que están en la Cámara Baja, si no me equivoco, que hablan sobre el flicker solar, como la sombra que hacen las aspas en el terreno, y de repente hay gente, comunidades que viven cercanas. Dos preguntas ahí. ¿Cómo ven este proyecto de ley? Y también, quizá una pregunta más general, que tiene que ver con el relacionamiento con las comunidades, el buen vecino, esta compañía que llega a instalarse en un terreno donde obviamente hay gente existente o algún proceso productivo, y cómo llevan ustedes este relacionamiento con la comunidad para que a no sé, nuevo integrante de la familia llegue y entre de una manera, no sé cómo decirlo, pero se me entiende la pregunta, así que te dejo la palabra. Oye, Danilo, dos preguntas súper fáciles de responder, ¿ah? Son muy simples. A ver. Dos preguntas muy complejas en una misma, digamos, así que vamos a intentar resolverla. O contarte al menos lo que estamos viendo y lo que estamos haciendo, que creo yo todavía no es algo definitivo, porque esto es algo que estamos viendo en el mundo, ¿cierto? En particular, en Chile, esto de la sombra que produce las palas eólicas no es algo que esté regulado, que quedaba definido por cada compañía. En el caso nuestro, por ejemplo, dejábamos un espacio entre el aerogenerador y la casa más cercana. Pero resulta que cuando partimos diseñando ese proyecto era sobre los 600, 700 metros. Después han habido parcelaciones o con justa razón una familia movió su casa, encontró un lugar mejor y quedó más cerca. Y no fuimos capaces de prever cuestiones como esa. La ley, por cierto, tampoco no lo hacía. Y hoy día nos enfrentamos a ciertos problemas. Por ejemplo, en el caso nuestro, en uno de los parques que tenemos en el sur, hay ciertas horas del día en que tenemos que detener nuestro aerogenerador. Y lo detenemos por una cuestión y esto es probablemente más técnico, pero en nuestra RCA tenemos compromisos ambientales voluntarios, y además, como nos regimos por normas internacionales respecto de nuestro financiamiento, nos obliga, más allá de lo que hicimos al principio, en la condición actual, responder a lo que estamos viendo. Y eso, hoy día tenemos en particular una turbina que a ciertas horas del día, con cierta condición de sol, tenemos que pararla. Definitivamente se para y se pone en bandera, que se llama, ¿cierto?, para que no esté girando. Nosotros vemos que está muy correcto que esto ocurra. Tenemos que normalizar esto y que no quede a criterio de cada empresa. Y eso está ocurriendo en España. Hay casos clásicos de lo que se hizo en esa zona, donde surgió en otros lugares lo que se llama como el NIMBY, Not in My Backyard. O sea, todos queremos energía renovable, pero no la quiero que esté cerca, quiero que esté en mi patio. Entonces, creo que tenemos que regularlo. Creo que el proyecto de ley va en el sentido de regular aquello. Sin embargo, tenemos que ser también muy cuidadosos de viabilizar igualmente la industria. Las energías renovables, el sol, el viento, generan impacto. No podemos decir que no lo hacen. Sí tienen un impacto, sobre todo en la etapa de construcción, ¿cierto? Pero generan un impacto muchísimo menor que una central termoeléctrica y que otras condiciones. Por tanto, tenemos que ser capaces de compatibilizar como sociedad esto de que vamos moviendo la industria, de que tiene que llegar a ciertos sectores, pero tiene que hacerlo, como tú bien decías, Danilo, un buen vecino. Y en eso tenemos nosotros, las compañías, una responsabilidad muy grande de ser responsables con el territorio. Yo digo acá, nosotros tenemos que llegar a avisar en esta consulta ciudadana, consulta pública, de que, oye, vamos a llegar, aquí está nuestro proyecto, ¿qué opinan? Sino que tenemos que hacernos parte de ser un buen vecino en la zona. Y un buen vecino es alguien que coopera, es alguien que te presta azúcar, te cuida a los niños, es ser un vecino más. Y eso significa entregar también un valor desde tus capacidades, de nuestra capacidad, evidentemente, pero en el territorio. Y hoy día estamos avanzando bastante en eso, con nuevos conocimientos también, por cierto. Nosotros hemos establecido un nuevo modelo de relacionamiento comunitario con una política de inversión social donde podamos aportar algo al territorio, más allá solo de financiamiento, solo una junta de vecinos o cuestiones como esa que son bien conocidas en nuestro país, bueno, donde entregamos algo más. Por ejemplo, eficiencia energética, en la zona sur de nuestro país que nos toca vivir, el uso de la leña. Podemos pasar a casas que podamos tener una envolvente térmica, es decir, que pierdan menos calor. Para hacerse una idea, un cuarto de la cantidad de dinero que gasta una familia del sur
en calefacción en invierno se pierde por mala aislación de ventanas, techos y puertas. Bueno, ahí tenemos, y el Ministerio de Vivienda está haciendo un trabajo enorme, pero las compañías también podemos hacer algo, si lo sabemos. Si para nosotros no tiene un mayor costo poder hacerlo, estamos trabajando con algunas municipalidades en materia de eficiencia energética y de sacar la combustión lenta o la estufa a leña y poner sistemas inverter. Por cierto, hay cuestiones de pobreza todavía que son de repente mucho más básicas, como acceso al agua, como acceso a la electricidad. Y ahí tenemos que ser un buen vecino, cuidar a los niños, participar de lo que estamos viendo en comunidad, también entendiendo que las compañías no resuelven, no somos el Estado y por tanto no podemos resolver todas las carencias que hay en el territorio, pero sí hay un espacio para que las compañías desde nuestras capacidades podamos entregar un valor compartido, como decimos nosotros, en los territorios, y desde ahí que hoy día hemos lanzado un plan ya hace un poquito que se empiece a materializar el próximo año, que tiene que ver con generar una política de inversión local apalancada en el municipio, apalancada en el ministerio, con los recursos de la compañía, pero que generen un valor más allá de una entrega de recursos en el territorio. Vamos a ver cómo nos resulta. Yo tengo harta fe en mejorar esto que estamos haciendo. Así que si en 2 años más conversamos nuevamente, Daniela, les voy a poder comentar los resultados que hemos tenido. Oye, Mauricio, se nos ha pasado el tiempo volando y ya hemos llegado al término de nuestro programa, pero queremos terminarlo como siempre lo hacemos, dándote la oportunidad de hacer la luz en el minuto de confianza, donde nos compartas una reflexión final. Gracias Daniela por esta invitación, ha sido muy entretenido compartir con ustedes, y solo como palabras finales, insistir en que la energía, la electricidad es el espacio en el que vamos a dejar un futuro para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para quienes vengan. El futuro va a ser eléctrico o no va a ser, y tenemos que ser capaces de poner la mirada en la electricidad que satisfaga las demandas actuales y futuras, que sea a bajo precio, que sea independiente y que sea limpia. En la medida que nos pongamos de acuerdo en esa meta y en cómo caminamos allá, vamos a poder hacerlo mejor, no pensando en nosotros ni pensando en el próximo año, pensando mucho más allá. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias a ti. Sí, 2 cosas que me gustaría decir antes de despedirte. Primero, no me acuerdo que hayamos conversado con alguien así a la rápida. Llevamos el capítulo 113, así que probablemente a lo mejor algo se nos pueda quedar en el tintero. Que no haya venido a explicar con claridad cuáles eran los desafíos, primero de una empresa eólica. Hemos hablado con algunos que están allí, pero ya del proyecto, de la problemática, de qué es lo que está pasando, y más encima de la zona sur. Así que muchas gracias por traer esta información, y para que nuestros auditores también sepan que no solamente de sol va a ir Chile, sino que también de viento, que va a ser una herramienta muy importante. Y también por la claridad y la simpleza en el mensaje que nos ha traído, que al menos personalmente me ha servido para entender esto mismo que estoy tratando. Así que muchas gracias, Mauricio, por tu presencia. Y eso, pues no sé. ¿Cómo seguimos, Daniela? Con la canción que me toca a mí, elegí hoy día Plush de los Stone Temple Pilots. Así que vamos con eso. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes sigan acá en TX Plus. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hágase la Luz. Un abrazo. Chao, Mauricio, Chao. gracias. Chao.